Pero bueno, hablando de verdades y teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos que cerrar ciertos, ciertos ciclos que tenemos que abrimos. Y hace 2 programas, en la primera parte de este mercado de pases, de toda esta edición exclusiva de mercado de pases, habíamos hablado de los jugadores que trajo Gallardo, ¿no? Sostuvimos que Gallardo con los nombres no siempre fue el mejor, digamos, ¿no? Porque ha tenido mercado de pases muy buenos y ha tenido mercado de pases flojos. Hemos repasado hasta el 2017, que en 2017 ha tenido un mercado de pases que la rompió, que bueno, que trajo buenos nombres. Tenemos que terminar esta sección, la vamos a terminar de un flash rapidito, cosa de que no se nos quede colgando, che, y dijimos esto por la mitad y no lo cerramos. No, vamos a terminar la idea, vamos a terminar de cerrar y englobar a dónde queremos llevar con todo esto, y poder entre todos sacar una conclusión de lo que fueron los mercados de Gallardo. En el medio, el mercado de pases de Martín de Michelis, 3 o 4 mercados de pases que tuvo hasta que se fue. Ese mercado de pases, el último en que todavía estaba de Michelis al mando. Después de 2 partidos presenta su renuncia, o bueno, como dijo después, lo invitaron a renunciar, habiendo traído prácticamente 6 refuerzos. Y eso es algo que, de lo que bueno, hablamos al principio del programa, ¿no? De todo lo que Gallardo, de todos los mercados de Michelis, sostuvo 2 o 3 nombres nada más, sumado a esos jugadores que han retornado, ¿no? Como Graneviter, Nacho Fernández, que volvieron en el mercado de pases de Michelis, que bueno, que todavía están ahí. Veremos si el día de mañana migrarán o seguirán jugando en River. Nos quedamos en el mercado de pases 2017, que habían unos nombres fenomenales, ¿no? Citamos a Enzo Pérez, citamos a Escoco, Borré, De la Cruz, que se había armado un equipo en donde, bueno, muchos de sus jugadores no explotaron en el momento, pero con sus partidos y con su trascendencia pudieron dejar una huella importante en River. Y en el primer mercado de pases de 2018 hubo 4 nombres que fueron fundamentales, uno más que otros, pero fueron fundamentales en lo que fue ese eterno partido de la final de la Copa Libertadores del 2018, en el mismo año, y los voy a citar y ustedes me van a decir, ¿no? El primero fue Franco Armani, así rapidito, viniendo del Nacional de Medellín, luego de haber salido campeón de la Libertadores del 2016, nada más y nada menos que el arquero de los más importantes de la historia de River. El mejor de la historia de River para mí. Hay muchos que dicen que es el mejor de la historia de River, muchos van a decir Filiol, otros van a decir Carrizo. Está bien disputado, está bueno que se dispute quién es el mejor, porque estamos hablando de posta y en serio los mejores, porque no estamos hablando de un arquero, no sé, perdón por Alejandro Sacone, pero si puede, a mí me gustaba Alejandro Sacone, ponele, ¿no? Viene uno y te dice eso, y bueno, no tiene lógica. Pero Armani, habiendo ganado lo que ganó en River y con los números que tuvo, teniendo récord de vallas invictas y todo lo que se les ocurra, bueno, lo logró Armani. Por una cuestión de trascendencia, Leo, también, ¿no? No solamente por las condiciones y por lo que vimos que pudo hacer en el arco, ¿no? Por la influencia que tuvo en los títulos que consiguió River en toda esta última época, ¿no? Y más allá también, coincido. Coincido con Gastón, porque muchos hablan, en otros jugadores puede ser, pero en el arquero, que se habla de ídolos de época, es verdad, coincido un poco en eso, pero creo que acá Armani pasa el tema de la época, o sea, está muy por encima, como dice Gastón, no es que fue un arquero más como, a ver, perdón, no es lo que voy a decir capaz una ignorancia, porque yo ni había nacido, y capaz también si la gente más, los que vivieron esa época, capaz dice, che, pibe, vos no sabés nada, también comenten ahí, no, fue importante tal partido, qué sé yo. Neri Pumpido, está bien, no sé, habrá tenido un partido, capaz alguna que otra tajada, pero creo que lo de Armani es una locura. Yo creo que el arquero queda en la historia justamente por atajadas importantes, y las de Armani fueron en todas las fases. Es una bestialidad. Y siguió, o sea, no es que fue esa copa 2018 y después, bueno, tuvo su racha como cualquier otro jugador. No, en el 2019 la rompió y hoy en día la sigue rompiendo, está vigente, sinceramente. Y es contrafáctico también, pero si River terminaba ganando la del 2019, quizá esta discusión no existiría siquiera. Totalmente. Sí, coincido. Y creo que suma un plus haber sido suplente, ¿no? Pero no importa. Fue parte de todo el proceso de la escaloneta, campeón de América, campeón del mundo, estuvo presente. Creo que puso las pelotas cuando tenía que ponerlas ese día con Paraguay, en donde ataja ese penal, en donde creo que, y muchos decían, y se daba vuelta la información, que si Armani no atajaba ese penal y River y Argentina perdía contra Paraguay en ese partido de Copa América en 2019,
el ciclo Scaloni se terminaba y hoy no estaríamos hablando de una Argentina campeón del mundo. Quizás, ¿no? Obviamente es todo supuesto, pero atajó ese penal y fue clave. Yo creo que fue clave ahí. Empezó la escaloneta y, bueno, obviamente se sumó el Dibu Martínez y toda la historia que vino después, que ya la conocemos todos. Además, en River, un líder positivo. Hay que agregar eso, más allá de todo lo que hace en el arco, entre los tres palos, un líder positivo para este plantel. Generalmente un tipo muy querido en el ambiente, un tipo muy querido dentro y fuera de la cancha. Otro de los nombres, y este es uno de los más polémicos, por el tema, primero por lo bueno, lo bien que dejó, ¿no? Pero el tema de lo que se lo pagó, porque es la transferencia más cara de la historia de River, con una compra, y estamos hablando de Lucas Pratto, el ex Boca, obviamente criado en las inferiores de Boca Predio, se lo compró al San Paulo de Brasil, en un acuerdo de 11.500.000 euros, casi 12 millones de dólares, que hoy en día estamos hablando de la compra más cara, después viene la de Villagra, y la realidad es que Pratto en su momento, en un River que no es este River que tiene plata para sacar arriba, era un River más austero en cuanto a lo monetario. No tenía las finanzas como las tenía hoy, era un River endeudado, con fideicomisos, con fondos negativos, bueno, era otra época. Y estamos hablando de 6 años atrás, 7 años atrás, no es mucho. Pero bueno, en ese momento estaba muy, muy puesto en la mira, Pratto. Era muy cuestionado. Cuando no rendía permanentemente y con una cuestión lógica, ha pasado con otros jugadores en otros clubes, se decía, pagamos esto y el jugador no está rendiendo acorde a las expectativas. Después, no había arrancado bien. Claro. Con el diario del lunes, cumplió con todas las expectativas. La verdad que ese año fue inolvidable para River. Nos dio muchas alegrías. También la Recopa con Paranaense fue figura. En ese momento fue el mayor esplendor de Pratto en el ciclo, ¿no? Y un Pratto que fue autor de 2 goles contra Boca. Casi metió 3, podemos decir, porque justo cabeció con Izquierdos esa jugada de gol en contra. Pero bueno, el gol sacando el medio, el primer gol del empate en Madrid. Estamos hablando de un jugador que fuera de todos los términos fue fundamental para River. Y muchos dicen que bueno, que el pase fue totalmente pagado, todo ese valor con la Copa Libertadores. Yo pienso que bueno, que es un poco más, hay que ser un poco más abierto con ese asunto. Pratto se fue libre, de pagarse 11 millones de euros a cero hay mucha diferencia. Pero bueno, dejó una huella importante y creo que el Oso se ganó el cariño de la gente, lo han ovacionado muchas veces cuando volvió con Vélez. Si llega a volver otra vez jugando para Olimpia de Paraguay, lo mismo va a pasar. Entonces yo creo que es un jugador que ha escrito un peso muy importante en la historia. Y hablando de pesos importantes, el siguiente nombre es un jugador que dejó mucho fútbol, mucha magia, y creo que es el autor, para mí y creo que para nosotros estamos de acuerdo, ¿no? En el gol más importante de la historia. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, llegando con 25 años y en una compra de 3.500.000 euros. Primero en un préstamo, después la opción de compra obviamente se había hecho el uso. Nada que decir, creo que ustedes van a estar en la misma que yo. Importantísimo, mucha magia, mucho fútbol. El que supo romper cuando tenía que romper con esa zurda mágica, autor de uno de los goles más lindos de los últimos tiempos, el tiro libre contra Racing, que estuvo nominado al Puskás. No muchas veces vemos un gol nominado al Puskás del fútbol argentino. Y la particularidad, Leo, también es un jugador que da gusto verlo en cancha. Más allá de que uno está a la expectativa de que River gane los partidos, te sentabas a disfrutar de cómo jugaba, de lo que hacía, de que algo iba a pasar cuando agarraba la pelota. Exactamente, creo que es uno de los pocos que hacía levantar a la gente del asiento solamente cuando agarraba la pelota. River necesita un jugador así, hoy no lo tiene, hoy no hay un jugador, un poco del Piti Martínez quizás, de este nuevo Piti Martínez que se acerca un poco a esa versión de Juanfer, pero muy lejos todavía, porque Juanfer era un jugador que destilaba magia, y eso lo extrañamos mucho de un jugador como él. No quiso volver a este mercado de pases. River preguntó condiciones por Juanfer. No tenía problemas en ponerle el dinero a Racing para poder traerlo. Juanfer no aceptó volver por un problema familiar, por eso se esperó por volver a Colombia. Un problema que tiene la esposa. Hace un tiempo atrás también tuvo un problema con la hija. Creo que Juanfer no creo que al corto plazo vuelva a Argentina.
Fue para disfrutar en llamativo, el club. Leo, porque fue llamativo porque el precio por el que sale, por el que se va a América de Cali, ¿no es cierto? Es un precio bajo, relativamente bajo para un jugador de su talla. Así Entiendo. que imagino que River podía haber puesto ese dinero, ¿no? Entiendo que Racing pedía 5 millones de dólares por su salida. América de Cali pone 2 millones y Juanfer hace también el resto. Creo que resigna una deuda, resigna premios, hay una negociación detrás Ahí estaba la cuestión. de parte de su parte del contrato que lo acelera el propio Juanfer para poder ir lo más rápido posible a Colombia. Creo que desde sus vacaciones, en teoría entre comillas, ¿no? Porque fue a estar con su mujer, desde sus vacaciones no volvió a Argentina, se quedó directamente en Colombia. Manejó toda la operación desde allá y destrabó Racing, creo que también fue un poco permisivo con Juanfer, considerado en darle los permisos necesarios para que pueda ir y solucionar su problema. Creo que el hincha de Racing se lo guardó en el bolsillo, lo quiere mucho Juanfer, si le preguntas a cualquiera, creo que ha dejado una huella, pero no tan importante como la que dejó en River con esa Copa Libertadores, con los goles fundamentales como el golazo que hizo a Boca. Y otro de los nombres, hablando de esa parte líder, esa sumatoria que tuvo en cuanto a lo que es grupo, creo que fue un jugador más importante en lo grupal que en lo futbolístico. Estamos hablando de Bruno Zuculini, otro que terminó jugando en Racing. River pagó 3.250.000 euros a Hellas Verona, y bueno, con un porcentaje en el medio a Manchester City, que bueno, que estaba, su pase fue repartido, se fueron comprando entre los distintos clubes. No fue fundamental en River, pero sí, creo que en lo grupal lo sintieron a Zuculini como una parte de una hermandad que se armó dentro de ese grupo, y creo que fue fundamental en ese aspecto. Y en ese año supo también responder, ¿no? Cuando ingresaba, después, bueno, su nivel fue decayendo un poco, pero en esos años tuvo que entrar y aparecer, cosa que hoy estamos un poco en debe, ¿no? Con el plantel está un poco en debe con los partidos importantes. Zuculini dio muestras de carácter. Tengamos en cuenta que De Michelis, cuando asumió como técnico de River, dijo que su 5 era Zuculini, y Zuculini se rompe los ligamentos. En el medio de esa rotura de ligamentos, Zuculini arregló su salida de River, pero... Claro, fue con De Michelis. Perdón. ¿Cómo? Perdón, Gastón. Estaba hablando No, que no recordaba que había sido con De Michelis. Claro, había sido con De Michelis. Fue con De Michelis que no sé si en los amistosos o ya cuando había empezado la temporada, pero De Michelis había declarado que su 5 era Zuculini. Fueron amigos cuando Zuculini estuvo en el Manchester City en esa época, y De Michelis era el defensor titular de aquel Manchester City previo a la era Pep Guardiola. Sí, ¿se rompe antes que Craneviter? No, pues se le rompe Craneviter a De Micheli apenas. Ahora el primer partido pretemporada de Micheli ya tiene uno roto que es Craneviter. No, eso pasó en diciembre, un amistoso antes de que termine el año. Claro. Lo de Craneviter. Lo de Zuculini me parece que fue después. Ah, claro, está bien, sí. En plena pretemporada se rompe Zuculini. Sí, por eso después se trae a Fonseca. Bueno, estaba Enzo Pérez todavía, pero claro, River no tenía 5. Y pasamos con esto al 2019. Un año, no sé si olvidable, pero fue un año que nos dejó un dolor un poquito importante con lo que pasó en Lima. Era una copa que River la tenía en el bolsillo y se les escapó muy rápido. Los pases de ese primer semestre del 2019, el primero fue el del paraguayo Robert Rojas, con 22 años, $1.250.000 por el 50% del pase al Guaraní. Se acaba de ir hace relativamente poco, en estos días volvió de su último préstamo al Vasco da Gama, y River lo vende al Olimpia de Paraguay. Hace días liberó ese cupo extranjero que también lo ocupaba, así que bueno, Rojas llega en ese mercado de pases. Dejó poco, no transmitió mucho, creo que su mejor versión fue como lateral, pero bueno, recordamos ese mal partido que tuvo contra el Palmeiras en la ida en la cancha Independiente, en donde le gana muy fácil la espalda, siendo central. De mayor a menor el rendimiento de Rojas. En su momento era considerado titular en finales del 2019, finales del 2020, principios del 2021. Sí. Con los años, porque en un momento tuvo consideración importante en el 11 titular de Rojas. Era el mejor de la saga. Creo que en el campeonato de Gallardo él ocupó como lateral. No me acuerdo si estaba Montiel todavía, me parece que no, ya no estaba Montiel. Y en el campeonato del 2020-2021 que gana Boca al final,
también tenía mucha consideración Rojas. Era un jugador que estaba ahí entre los 11. River en un momento jugaba con línea de 5 y Rojas ahí era importante. Duró poco, obviamente, ¿no? Lo mejor que tenía Rojas es que tenía mucho gol, eso sí. Tenía mucho cabezazo, metió varios goles. Muy débil en defensa. Muy débil defendiendo, tal cual. No era sicario, era precario. El otro refuerzo, un gran refuerzo de renombre, mucha jerarquía, un delantero interesante, con una calidad impresionante, que vino de Belgrano de Córdoba. Con 30 años llegó a Matías Suárez en ese mercado de pases. Qué pedazo, 2.850.000 dólares. ¿Cómo, Fede? qué pedazo de jugador, loco. Sí. Otro más que si no estaba tan roto, venía un par de años antes, era ídolo de River. Es impresionante Con malo la calidad que tenía Suárez, es impresionante. Como el control, manejo, De los mejores jugadores que vi en lo que es control. Para mí no son pocos en el fútbol que hay. O sea, siempre hablando de fútbol argentino, ¿no? De acá del hotel. Sí, Sacando el europeo. Y gran dupla con Borré ese año, ese 2019. Sí, no. Se merecían sinceramente la copa. Increíble cómo todo te lleva a esa copa, la puta madre. Realmente, pero deja un gran partido ahí contra el Paranaense en esa recopa, en la que River gana 3-0 en Cancha Río y mete un gol Suárez, de hecho, un gol Prato. En esa jugada en la que la asistencia se le da a Armani. Sale mal el arquero del Paranaense y le queda. Contra Boca en la ida del 2019, la Libertadores del 2019 también. La rompe. La que le pica a Andrada, mamita. Era para cerrar el estadio el Coco. Eso es un golazo. Bueno, otro de los refuerzos que vino ese año, que era un media punta con mucho potencial, pero que decepcionó más de lo que conformó. 20 años, venía del Karpaty de Ucrania, el señor Jorge Carrascal. $2,5 millones la compra. Tiene síndrome del colombiano. Tremendo. Hay un dato en particular con Carrascal, que River, previo a contratarlo, buscó a nada más y nada menos que Luis Díaz, que hoy juega en el Liverpool. No es verdad. Miren si hubiera venido Lucho Díaz a jugar la Copa Libertadores con River. Qué loco. Parece que tenía ganas de jugar. Carrascal tenía condiciones, pero si se levantaba bien el loco, y puede ser. Yo nunca me voy a olvidar, hay un clásico. El clásico le ganamos a Boca con 2 de Julián. 2021. Sí, que el segundo tiempo, no. Era para meterle 4, no es joda. Boca quedaba mal parado siempre y Carrascal conducía todos los ataques. En varios quedaba prácticamente mano a mano con el arquero. No sé qué quería hacer, loco, quería hacer todo de lujo. Y Gallardo evidentemente vio lo mismo que nosotros, porque en ese clásico entra por Brian Romero, que se desgarra, y lo saca por Poncio al final. Sí, porque era desesperante. Un tío, loco, aparte entra con el clásico ya listo, cocinado. O sea, no es que entrás perdiendo 3-0, tenés que dar vuelta. No tenés presión de nada. Tenés que cerrarlo, tenés que matarlo. Hay muchos clásicos que con Boca podríamos haberlo goleado, sinceramente, y este es uno. Y no, el Carrascal fue terrible. Menos mal que el gol después creo que de Zambrano fue ya sobre la hora. Yo lo que pienso es que ese partido, si se jugaban 5 minutos más, yo creo que Boca lo empataba. Sí. A lo último se nos venía Boca. Todo culpa de Carrascal si pasa eso. Increíble. Totalmente. Y el último refuerzo de lo que fue ese semestre, de ese mercado de pases, fue un tal Fabricio Angileri. Lateral izquierdo, 24 años, llegaba de Godoy Cruz. Justo se había lesionado casco. Y la opción de compra fue un préstamo, ¿no? Fue con opción de compra de $2.230.000 en 3 cuotas. Un defensor, para mí fue uno de los mejores laterales que vi en la era Gallardo, ¿no? Lateral izquierdo. La verdad fue de menor a mayor. Terminó en un rendimiento altísimo. Yo creo que se pudo haberlo considerado para la selección incluso. Y después llegaron las cuestiones extrafutbolísticas, que ahí es donde a Gileri no le cerraron totalmente las puertas de River. Cuando empezó a intentar River renovar el contrato, decían que Angileri pedía muchísimo dinero. Creo que casi inalcanzable a lo que quería pagarle River. Para mí fue una pena, porque era un jugador que tenía muchísimo potencial y creo que en River hubiese andado mucho mejor incluso de lo que había dejado. ¿Cuánto tiempo estuvo, Leo? Llegó en 2019 y se fue en 2022. Mucho. Porque estuvo 6 meses parado, si no me equivoco. 6 meses, 1 año, no me acuerdo. Pero estuvo parado mucho tiempo. Después viene Elías Gómez. Claro, fue esa época. Sí, teniendo en cuenta que después vino Elías Gómez,
lamentabas mucho más, che, en vez de pagar el pase de Liga Gómez, no le podíamos haber renovado en Gilet. Y bueno, son cosas que no se van a saber nunca, pues son cosas que se hablan entre paredes, son cuestiones contractuales y de números que nunca lo sabremos, lamentablemente, salvo que el jugador vaya y ventile. Son cuestiones que quedan con los representantes y la dirigencia de River. Seguramente hay una confidencialidad en el medio. Lo mismo y a casito, Benjamín Rollheiser, que también se fue de River libre, se fue a Estudiantes, lo vendió al Benfica, se llevó un buen dinero. Creo que Y hoy 15 suena millones para de Boca dólares. también. Y hoy suena para Boca, exactamente, porque no está teniendo muchos minutos en Portugal. Son cuestiones a evaluar el día de mañana, si alguno querrá dar la palabra y decir, che, bueno, mira, pasó esto. Son cuestiones que quedarán entre paredes y no sabremos nunca. Otro jugador que podríamos haber disfrutado en River, muy buen jugador. Es bueno. Un buen zurdo. Sirvió, creo que fue muy funcional en ese campeonato del 2021. En Estudiantes también anduvo bien. Condujo un equipo que no ataca. O sea, Estudiantes es un equipo que se caracteriza por no atacar con variantes, sino que es un equipo más de la contra. Y ha tenido un buen año cuando estuvo jugando ahí en el Pincha. Destacó ese año que jugaron la Copa Libertadores. Tal cual. Y salvo el partido con River, creo que tuvo buenos partidos en casi todos. Creo que en cancha de River le pesó mucho. La gente, no apruebo que la gente lo haya chiflado. Yo no apruebo para nada. Yo no creo que merezca chiflido por parte de hinchada, más siendo un pibe que salió del club. Ahora, si firma con Boca, es otro tema. Otro cantar. Bueno, y siguiente mercado de pases, segundo semestre de 2019, es un solo nombre, uno solo. Defensor polifuncional chileno, lo tenemos hoy en día en el plantel, llegó del Al-Ahly de Emiratos Árabes, $3.700.000, el 70% de su pase, la compra. Y nada más ni nada menos estamos hablando de Paulo Díaz. Paulo Díaz que con el tiempo se fue haciendo partícipe, capitán y líder de lo que sería el equipo, pero bueno, generalmente junta muchos sentimientos encontrados, ¿no? Hay gente que lo aprueba, gente que lo quiere, y hay gente que no. Hay una brecha muy larga en lo que es la gente en consideración con Paulo Díaz. Hay mucha gente que no lo quiere para nada en River, y hay mucha gente que lo ama. No hay punto medio. ¿En cuál bando están ustedes? No, yo hoy en día creo que Paulo Díaz cumplió un ciclo en River. No, Ya fue, sí, está en el bando. no debería Sí. ya no pienso que Paulo Díaz debería migrar. No sé vos, Gastón, pero No, creo sí, que vamos a coincidir. Para mí también ciclo cumplido. No No este creo año decayó demasiado como para que lo podamos considerar recuperable. No sé si ya está tan enfocado. yo creo que no. Las Más de lo, condiciones las tiene. Las condiciones las tiene, a ver, no es. No, eso no se discute. No queremos matar otra vez jugadores, pero bueno, las condiciones, no voy a comparar, pero las condiciones las tiene. El tema es que siempre pasa lo mismo. Arranca muy bien, es decir, mirá el nivel que tiene este loco, qué bueno. Y después empieza en declive, otra vez a caer, a hacer falta Muchos errores. Muchos errores, pero garrafales, loco. Entiendo que, a ver, se nota más un error de un defensor o un arquero que el de un delantero, ¿no? Pero bueno, justamente, elegiste esa posición para jugar, es donde menos errores tenés que tener. Y los de él fueron claves en muchos casos. tal cual. Fue un defensor con muchos errores no forzados. Y la realidad es que hoy para nosotros, Pablo Díaz en general es un jugador a pedir salida. Pero bueno, muy probablemente se quede en River. No, salvo que alguien venga y ponga la plata por él, cosa que dudo mucho. O que haga una oferta tentadora, que se acerque a los números que pretende River por Pablo Díaz. Y que le puedan pagar el sueldo que cobra el jugador, que creo que es uno de los sueldos más caros del plantel. No hay manera que de otra forma se vaya Paulo Díaz de River.